Feliz día a todas las mamás. Eh, un momento importante como para recordar a las madres, ¿no? A aquellos que la tienen presente, bueno, demostrárselo, y lo que no las tenemos, la recordamos, porque fueron puntos clave en nuestra vida, ¿no? No estaríamos acá. Así que un poquito eso, arrancando, y eh, en este tiempo, ¿no?, que estamos con todo esta cuarentena, ¿no?, toda esta pandemia, toda esta cosa, siempre se nombra lo mismo. Venimos recibiendo palabras, ¿no?, que nos alientan a, a seguir adelante, a estar firmes en el Señor. Y me acordaba, ¿no?, de hace un par de semanas atrás, Omar habló sobre la nostalgia, cuando uno se pone nostálgico, ¿no? Después nos mostró que en Jesús tenemos esperanza, ¿no? Que eso también es bueno recordarlo. Marcelo nos decía, ¿no?, que tenemos un refugio en medio de la tribulación. Qué importante saber de que siempre contamos con alguien especial. Y cuando uno habla, cuando escuchaba a Omar, cuando hablaba de la nostalgia, uno, no sé si muchos son nostálgicos o no, pero a veces uno empieza a pensar, y más cuando tiene un poquito de tiempo, sin estar en una actividad, entonces como que la cabeza piensa un poquito de más. Y me acuerdo que durante la semana esa siguiente estaba escuchando la radio y escuchaba una canción, ¿no? La canción se llama Shekina, no sé si alguno la escucharon, es una canción de un grupo nuevo. Y empecé a buscar de qué se trataba, ¿no? O sea, busqué la letra, la escuché, ¿no? Y habla sobre la presencia de Dios. Entonces me metí un poquito en lo que decía, porque lo tomé como que Dios me estaba hablando a mí personalmente, y dije, qué bueno, habla de la presencia de Dios. Y nombraba a un tal Obed-Edom, que muchos lo habrán escuchado nombrar, ¿no? No es muy nombrado en la Biblia, se nombra en un par de versículos y ocasiones nomás, nada más que eso. Pero eh, empecé a ver la presencia de Dios. Primero, busqué qué era la palabra Shekinah, y es una expresión, no está bíblicamente, pero es una expresión hebrea que usaban los judíos, diciendo, acá está la presencia de Dios. Entonces, bueno, ahí medio como que me fui metiendo más en la letra de la canción para ver de qué se trataba, ¿no? También es importante, les aclaro, también es bueno saber cuando escuchamos letras o escuchamos música, saber y indagar un poquito la letra, ¿no? A qué se refiere, de qué se trata, si está bíblicamente hecha, si está basada en aspectos nada más. Pero es importante escudriñar un poquito lo que escuchamos, ¿no? También. Así que bueno, me puse a ver y recordaba que hace un par de años atrás hablé sobre la presencia de Dios, ¿no? Donde el mismo Moisés, en un momento, le dijo a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de acá. Y yo decía, qué bárbaro, ¿no? Porque Dios le había liberado al pueblo de la esclavitud, ya lo había sacado, y lo iba a encaminar, pero como Dios veía que el pueblo era duro, que eso pasaba antes, ¿no? Hoy no pasa lo mismo, el pueblo era muy duro de entender las cosas, era muy duro de servir, muy duro de atender lo que Dios decía. Dios le dijo, bueno, yo los saco, pero yo no los acompaño. Y dije, qué bárbaro. ¿Por qué Dios, no, tomó esa actitud? Pero Moisés, gracias, ¿no? Quizás también a Moisés, que se dijo, no, no, Señor, si vos nos sacaste, nos acompañás. Y yo me decía, si Dios nos escogió, lo debemos tener siempre. Y debemos reclamárselo, porque es bueno también reclamarle a Dios que Él esté con nosotros. O sea, a veces pensamos de que, bueno, ya soy cristiano y ya sé que Dios está conmigo, ya sé que Dios, porque leo la palabra, o tengo una Biblia en mi casa, o tengo varias versiones de Biblia, o en el celular, Dios está conmigo. Pero a veces tenemos que reclamarle a Dios, queremos tu presencia, Señor.
queremos que esté con nosotros en cada momento, ¿no? En cada situación, así como lo hizo Moisés, y con todo respeto quizá lo habrá hecho, ¿no? Hablaba con un hermano y decía, qué bárbaro cómo hablaba Dios, Moisés con Dios. El hablar de Moisés con Dios, si uno lee, parecía un hablar cotidiano, un hablar entre personas. Eh, Dios le decía algo, Moisés le decía que sí, Moisés le decía que no, Moisés le decía, bueno, hace esto, no, no, y hasta aún le reclamó, si no va tu presencia con nosotros, no nos saques de acá. Así que qué bueno es saber de que podemos hablar con Dios, de que podemos tener una transmisión directa, ¿no? Que Él nos escucha y nosotros también podemos escucharlo. Y es bueno saber eso. Entonces, cuando seguí leyendo, ¿no? Bueno, un poquito sobre quién era este Obed-edom, y hace una aclaración linda, ¿no? Muy cortita, eh, porque dice que él, en su momento, cuando estuvo Moisés, ¿no? Dios dio algunas órdenes, hicieron el arca representaba la presencia de Dios, el arca era llevada a todos lados, ¿no? Porque eso simbolizaba la presencia de Dios, ahí estaban guardadas ciertas cosas también que Dios había pedido que se guarden. El pueblo de Israel le fue muy bien tener el arca porque ellos manifestaban tener la presencia de Dios. Pero también, así como le fue bien, hubo momentos donde, por decir así, con todo respeto, abusaron. Como decir, bueno, yo ya soy cristiano, ya está, ya conocí al Señor, conozco la Biblia, me la leí completa, está todo claro, no hay más nada, o sea, no me va a pasar nada. El pueblo de Dios, de que era el pueblo de Israel en ese momento, medio como que abusó y hasta perdieron el arca, se la robaron, ¿no? Qué feo que vengan y nos roben la presencia de Dios. Qué triste sería que nosotros perdamos la presencia de Dios, ¿no? Eh, Recordábamos anterior que yo leía, ¿no? Sobre lo que nos habló Omar, lo que nos habló Marcelo, o lo que nos habló Néstor la semana pasada, ¿no? Las tribulaciones, las situaciones que vivimos hoy, a más de uno le hace perder la esperanza en Dios. Y es cuando más tenemos que estar agarrados de su presencia. Es cuando más le tenemos que reclamar a Dios, Señor, si vos me escogiste, quiero tenerte a mi lado. Las pruebas, como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Así que tenemos esperanza, ¿no? Para seguir agarrándonos de esas palabritas. Y tenemos miles de promesas. Pero bueno, quería comentar un poquito de este tal Obed-edom, ¿no? Porque cuando los filisteos le sacan el arca al pueblo de Israel, ellos se la llevaron pensando de que, bueno, ahora vamos a tener, nosotros tenemos la bendición, ¿no? Tenemos el poder de Dios, tenemos la presencia de Dios con nosotros, pero a los filisteos les fue mal. Entonces se la sacaron de encima, se la llevaron a otro lado, dijeron, no, esto llévenselo acá porque nos trae muerte, nos trae pestilencia, llévensela. Y se la llevan a la casa de un tal Abinadab. Y ese Abinadab dice que la tuvo 20 años y no hay más relato de qué pasó, qué bendiciones tuvo este Abinadab sobre el tener el arca en su casa. Y dice que cuando David quiere llevar el arca al templo, ¿no? Mientras que la transportaban, muere una persona. Entonces David tuvo miedo y la dejaron en la casa de este tal Obed-edom. Y este Obed-edom la tuvo 3 meses. Y en esos 3 meses, el relato bíblico dice, que está en 2 Samuel 6, ¿no? Habla sobre que en esos 3 meses fue bendecido él y toda su familia, ¿no? Todos fueron bendecidos en esos 3 meses. Y no habla lo mismo de los 20 años que la tuvo Abinadab, ¿no? Y entonces empecé a ver qué hacía este Obed-edom. Y este Obed-edom era un servidor, dice que era un levita también, ¿no? Había estado al cuidado del arca en su momento en el tabernáculo o en el templo. Dice que era servidor del templo, era portero,
por así decir, el que cuidaba un poco, ordenaba, pero también era músico. Estaba en la alabanza y en la adoración a Dios. Así que no era simplemente el que cuidaba, sino que era un poco más. Y no se habla mucho más de eso, pero sí dice que él se sintió con gozo al tener el arca, al tener la presencia de Dios. Y no solamente él, sino que a sus 62 familiares, ¿no? Porque tuvo 8 hijos y esos 8 hijos tuvieron hijos. Dice que hasta la tercera generación fueron bendecidos y todos, porque dice así, la palabra dice que de los 62 familiares, todos servían al Señor y fueron elegidos por David, mientras que él reinaba, fueron elegidos para cuidar una de las partes del templo. Así que qué importante es cuando nosotros tenemos al Señor y lo consideramos como lo principal, como lo mejor, como lo único, como lo más importante en nuestra vida, ¿no? No nos confiamos pensando de que, bueno, ya está, ya soy cristiano. Abinadab tuvo 20 años del arca en la casa y no figura relato de bendición, pero sí tuvo 3 meses y sí figura un relato de bendición, ¿no? Y hace un relato importante. Y es más, es nombrado en 2 ocasiones, pues es nombrado en Primera de Samuel y es nombrado en el libro de Crónicas también, donde hace un relato de quién había tenido el arca, ¿no? Y por qué no le pasó nada y por qué sí fue de bendición. Así que esto me traía, ¿no?, a pensar de que es necesario que tengamos presente de que Dios tiene que estar entre nosotros cada día y en cada momento, que necesitamos tenerlo. Necesitamos hablarle, quizás como le hablaba Moisés. A mí me asombra los relatos de Moisés con Dios, ¿no? Es increíble cómo él se transmitía con el Señor, ¿no? Pero bueno, dice que nosotros también podemos hacerlo, ¿no? No sé cuántos han tenido experiencia de hablar con Dios, de poder hablarle íntimamente, ¿no? Como dice Jesús, cuando ores al Padre, entra en tu habitación, entra en tu aposento, ¿eh? Y Él dice que nos comuniquemos con Él, ¿no? Así que el mismo Jesús lo dijo, y el mismo Jesús lo hacía, dice que Él se apartaba, no siempre oraba delante de todos, sino que se apartaba para orar a solas, y Él sentía la presencia de su Padre a su lado, ¿no? Así que yo decía, o Dios me decía, ¿no? A mí me mostraba esto, ¿no? Tenés que tener la presencia mía en todo momento, y más en estos tiempos, ¿no? Muchas cosas van a pasar, porque no podemos decir que no, ¿no? Si no, el mismo Jesús no hubiese dicho que no vamos a tener aflicción en el mundo. Pero Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones. En el mundo no van a pasar todo color de rosa. En el mundo van a haber cositas que pasan. Pero no tengan miedo, porque yo vencí al mundo, dijo Jesús. Así que tenemos una esperanza viva y una esperanza que nos anima a seguir adelante, en cada día y en cada situación. Algunos pasan momentos más críticos, otros más aliviados, algunos los pasan más contentos, y estoy hablando del día a día, del día de hoy, ¿no? Algunos la pasan con temor, algunos la pasan, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, todos tenemos que tomarnos de lo que Dios dice y no confiarnos en nuestra prudencia, sino que ser prudente aún en lo que pensamos, ¿no? Y eso también es palabra de Dios, ¿no? Nos manda a ser prudentes. No podemos pensar y decir, bueno, yo ya tengo 10, 15 años, 20 años, 30 años en el Señor, ya está, ya tengo todo claro, ya no me hace falta. No, me hace mucha falta cada día, porque todos los días su misericordia se renueva. Así que quiere decir que todos los días se hace algo nuevo en mi vida. Y es importante que yo esté con esa presencia todos los días y pueda decirle a Dios, aun cuando no me siento, ¿no? Aun cuando estoy medio deprimido, medio nostálgico. Sí, hoy podemos recurrir a un médico, ¿no? Nos puede dar algún medicamento, ¿no?, para tomar, pero qué bueno es
ante esa situación, buscar primero a Dios y decirle, Señor, acá estoy, hace algo en mi vida, ¿no? Si vos pusiste tu presencia en mí, si vos te diste a conocer en mi vida, quiero que te muestre aún más, ¿no? Fortalecerme. Y siempre, ¿no? Saber de que tenemos que ser humildes, ¿no? Dice que este Obed-edom era una persona humilde, ¿no? Estaba dispuesto en la alabanza, era músico, era servidor, era portero, inspiró a familias. Nosotros tenemos que tener claro de que yo sigo pensando esto, quizás es mi idea, pero cuando esto se empiece a aliviar y tengamos la posibilidad de volver a la actividad congregacional, la iglesia va a tener un trabajo importante en todo esto, porque hay gente que está mal, que está destruida por la situación que está viviendo. Aliviar y tengamos la como, como también hay, o sea, hay muchos cristianos que no la están pasando bien. Así que tenemos que saber de que la iglesia es parte de este trabajito que vamos a tener que hacer, ¿no? Contener, vamos a tener que contener a toda esa gente que va a venir necesitada. Aún entre nosotros, hermanos. Guarda que nosotros mismos, yo sé que más de uno de nosotros está por situaciones complicadas y críticas y vamos a tener que contenernos. Hoy es medio como que nos vemos así por una pantalla y bueno, y doy gracias que podemos vernos a través de una pantalla. Pero le decía a un hermano ayer, la verdad que yo necesito el contacto de otra persona, el contacto no solamente de una palabra, sino que a veces el contacto de una palmada, ¿no? Creo que todos estamos necesitando de eso. Y si no lo necesitamos, bueno, me parece bien, porque algunos estamos más fortalecidos que otros. Pero tenemos que estar atentos a lo que se viene, estar atentos. O sea, y no podemos decir, bueno, pero Dios hará algo en su momento. No, no. El Señor nos escogió para hacer un trabajito. Muchas veces nosotros nos dispusimos a decir, Señor, usanos, somos tus herramientas. Danos la gracia para poder ayudar, para poder traer alivio, ¿no? Es más, bueno, el mismo Jesús nos dejó una tarea muy clara, ¿no? Ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole quién fui yo. Así que tenemos otra parte más de tarea, ¿no? No solamente termina en el conocer, sino que hay mucho más para hacer. Y bueno, algo que me mostraba Dios era eso, ¿no? De que tenemos que estar dispuestos al servicio. La verdad, por ahí escucho, yo sé escuchar, bueno, hoy domingo, este domingo no lo escuché, ¿no? Pero Nico por ahí se junta con los chicos a la mañana, los días domingos, se levanta tipo, no sé, 8 de la mañana, no sé a qué hora, 7, no sé a qué hora, y le presta un rato de tiempo a alguno de los jóvenes. Después están los que están trabajando con los jóvenes también, los días sábados. Ayer escuché un testimonio, ¿no? De la mamá de Florencia. O sea, mientras que estaban los jóvenes, yo estaba acá y bueno, escuchaba un poco eh, la charla, ¿no? Y le digo que hace bien todo esto, hace bien ver que la gente se dispone a trabajar a estar para el Señor, o sea, no lo están haciendo por cada uno, lo están haciendo para Dios. Así que eso también es bueno reconocerlo, ¿no? Son actividades que, así sean poquitas y poquito tiempo, son importantes, ¿no? Porque nos vamos instruyendo en lo que Dios nos da, ¿no? Así que bueno, esto es para seguir animándonos porque sé que hay gente que tiene otras gracias y puede seguir mostrando y enseñando también de otras cosas, así que esto es alentarnos, o sea, si este mismo Obed-edom se hubiese quedado con que él solamente tenía la presencia, no se lo hubiese transmitido a sus familiares, no se lo hubiese mostrado a ellos y ellos no hubiesen estado al servicio, salvo que, bueno, Dios lo hubiese hablado. Pero él dice que con gozo lo hizo y transmitió a su familia. Y en una parte nombra los 62 de Obed-edom, ¿no?
qué importante que venía el relato, ¿no? 62 familiares eran, no eran de afuera, que me conocí con este y con el otro, ¿no? Eran 62 familiares, él, su esposa, sus 8 hijos y los hijos de sus hijos, y los hermanos de él servían al Señor, ¿no? Se habían unido para servir al Señor. Así que yo decía que bárbaro, ¿no? Que uno pueda tener a toda la familia y pueda llevar y arraigar, arrastrar a la familia al servicio del Señor. En la actividad que sea, no hablo del servicio de ir a limpiar ni nada de eso, hablo de la actividad que sea el Señor. Todos sabemos que cuando servimos al Señor lo servimos en el puesto que nos toque o la gracia que nos dio, ¿no? También tenemos que saber eso, que la gracia que me dio Dios no es para mí, sino que es para los demás. Todo lo que Dios me da no es para guardármelo yo, es para darle a otros. Así que es importante también saber eso, ¿no? Y bueno, un poco eso, ¿no? Saber de que la presencia de Dios es necesaria que la tengamos con nosotros en todo momento. Tenemos que buscar de su presencia en fe, como decía antes, con humildad. Las bendiciones no son casualidades. Las bendiciones son resultado de una forma de vivir como Dios quiere también, ¿no? Eso también es importante. Dios ve cómo estamos viviendo, ve nuestra necesidad y ve el esfuerzo. Está bien, a lo mejor no lo logro, pero Él ve mi intención. Y ahí trae bendición también a mi vida, y trae descanso, y trae paz, ¿no? Tampoco podemos pensar de que, no, pero yo no estoy no estoy en una directiva, no estoy... No hace falta. Para Dios, la intención de estar presente en la congregación, digamos así, la intención de estar en el conjunto, acá como estamos reunidos, Dios ve nuestro corazón. Eso es lo que Dios llama, buscarlo a Él en todo momento, ¿no? Saber de que siempre tenemos oportunidades para servir. Alguno dice, ¿y pero en qué puedo hacer? ¿En qué puedo? Hay muchas cosas para hacer. Lo bueno es que nosotros entendamos de que tenemos que servir y tenemos que ser servidores. Y su presencia va a estar en mi vida. ¿Que me van a pasar cosas? Sí, me van a pasar cosas. ¿Que voy a tener situaciones? Sí, voy a tener situaciones. ¿Pero voy a agradar a Dios? Sí, voy a agradar a Dios. Y es muy importante agradar a Dios. Es más importante agradar a Dios que agradar a nosotros mismos o agradar al hombre. Eso tenemos que tenerlo presente. Es fundamental agradar a Dios. Él quiere que le agrademos a Él, solamente a Él. Así que lo que Él nos da, tenemos que brindarlo a los demás y de esa forma también le agradamos a Él, ¿no? Tenemos que amar la presencia de Dios con todo nuestro corazón. A veces hacemos cosas y nos cansamos, ¿no? ¿Cuántas veces arrancamos leyendo la Biblia y llega la semana y nos cansamos, ¿no? Y más si nos tocan esos capítulos que son medios densos, ¿no? O medios pesados, por decir así, donde nombra a los hijos, ¿no? Y genealogía, se nos hace medio denso, ¿no? Yo digo porque a mí me pasa, no es que pienso que a otro le pase, yo muchas veces pienso, che, ¿cómo hace este, qué bárbaro, cómo lee tanto? No se cansa nunca. A mí, la verdad, muchas veces me canso, ¿no? Porque uno dice, bueno, va leyendo y por ahí, bueno, pasa un día por ahí, a lo mejor, bueno, y, uy, no leí. No es que me condeno, pero muchas veces uno se desgana y no porque haga mucho tiempo que esté el Señor tengo que pensar que ya está todo liquidado. No, al contrario, todos los días tenemos que buscar de Él. Es necesario buscar de su presencia. Algo que tenemos que tener claro nosotros es cuál es la habilidad que Dios me dio, cuál es el don que Dios me dio, ¿no? Tengo que tener claro, Señor, ¿qué es lo que me diste para servirte? Porque algunos todavía no se dieron cuenta, pienso yo, de lo que Dios le dio.
y de lo mucho que Dios le dio, porque hay algunos que tienen una gracia tremenda, ¿no? Sea para hablar, sea para ayudar, sea para escuchar, sea para orar por otros, sea en la alabanza, sea para traer una palabrita, sea para traer una palabra de aliento, ¿no? Necesitamos, y yo sé que más de uno tiene de esas cositas. Así que yo la verdad necesito de cada uno de ustedes. Necesito que el aliento, ¿no? A veces estamos como ahí medio desalentados, ¿no? Y a veces uno hace esas comparaciones, uno mira cuando hay un partido de fútbol en una cancha, la gente se desespera por alentar al equipo. Aún si el equipo va perdiendo, también alientan igual, ¿no? Y nosotros a veces, no sé si tenemos el mismo fervor de alentar a nuestro Dios, aunque nuestra batalla parece que va perdiendo, ¿no? Lo alentamos igual. Es importante alentarlo. Yo sé que es difícil, no es fácil, tampoco digo, no, alienten porque es fácil. No, no, no es fácil. Me ha pasado vivir algunas situaciones complicadas o difíciles y sé que no es fácil, pero ¿saben qué? El entorno de la congregación, el entorno de los hermanos me hace hacer más liviana la carga. Y yo lo experimenté, por eso lo cuento, ¿no? El entorno de los hermanos me hace aliviar la carga. El Señor dice, trae toda tu carga a mí y yo te daré descanso, ¿no? Y hoy, ¿a quién tenemos nosotros? A los hermanos, ¿no? Vemos al hermano como que es Jesús, vemos al hermano que es lo que pide Dios. Mira a tu hermano como si fuera él. Entonces, si yo miro a esa persona así, es como que me siento también que tengo un aliento, tengo una espalda que me está bancando, ¿no? Por decir así, ¿no? Tengo una espalda en donde apoyarme y quizás poder que corran las lágrimas, ¿no? Tengo una palmada que me alienta y me dice, vamos, adelante todavía. Hay tiempo para seguir caminando, ¿no? Hay tiempo para levantarnos. La batalla no se venció, la venció el Señor. Eso tenemos que tenerlo claro. Así que es importante que su presencia esté en nuestras vidas. El mismo Jesús, hoy yo decía, y bueno, pero hoy no tenemos el arca, tampoco podemos pensar de que tenemos que tener algo simbólico, ¿no? Recordaba años atrás, cuando vivía mi abuela y una de mis tías, a ellos cada tanto le traían una estatuita, ¿no? Eran católicos, y le traían una estatuita, ¿no? De un santo, de la Virgen, ¿no? Y mi abuela me acuerdo que contenta la traía. Mirá, esta semana nos tocó traer. Era como que, yo hoy pensaba, era como que ellos tenían el arca, parecía que tenían la presencia de Dios ahí porque traían esa estampita o esa estatuita, ¿no? Y traían un santo, ¿no? Traían San Cayetano por el tema del trabajo, traían la Virgen María, ¿no? Y para ellos sentían como bendición. Yo la verdad nunca vi ninguna bendición en toda la vida de mi abuela, salvo algunas cosas, pero siempre fueron problemas y problemas y problemas. Y yo decía, bueno, pero ellos estaban contentos, ¿no? Porque pensaban de que traían la presencia de Dios a la casa. Hoy todavía hasta el día de hoy se sigue haciendo, porque en muchas escuelas, en muchos lugares se lleva todavía la Virgencita, le toca a algunos llevar la Virgen, o tienen el privilegio, por decir así, de llevar la estatuita a la casa, ¿no? Y es un poco que manifiesta la presencia de Dios. Entonces yo decía, ¿dónde está la presencia de Dios hoy en mí? ¿Cómo la veo? ¿En la palabra de Dios, en la Biblia? Sí, tenemos la Biblia donde nos muestra la palabra de Dios y donde nos muestra el hablar de Dios. Tenemos, qué sé yo, no sé, acá nosotros no usamos ni estampita, ni estatuas, ni nada que nos refleje. Acá tenemos la presencia de Dios, ¿no? La presencia de Dios la tenemos en nosotros, en nuestra vida, ¿no?
Dice que el mismo Jesús dijo, es necesario que esto pase, pero no tengan problema porque yo voy a mandar a alguien que va a ser mejor. Entonces él dice que mandó al Espíritu Santo para que esté entre nosotros y con nosotros, ¿no? Y va a ser quien nos va a dar a conocer todos los misterios del Padre, ¿no? Es importante saber de que tenemos la presencia de Dios en nosotros. A veces leemos o hemos leído más de una vez la parábola de la semilla, del sembrador. ¿Dónde cayó? ¿Dónde está la presencia? ¿Cayó en tu corazón? ¿Cayó en la vereda de la puerta? ¿Cayó, no sé, entre los cactus acá que tengo del jardín? O sea, debería haber caído en mi corazón. Y si no cayó, la tengo que llevar hasta mi corazón y tener la presencia de Dios en mí. O sea, no lo vamos a representar con nada, la representamos en nuestra vida. Y Él es simple para guiarnos y para indicarnos cuál es el camino, qué es lo que debemos hacer. Así que necesitamos representar la presencia de Dios en nosotros, ¿no? Ves a un hermano y uno dice, vieron que a veces uno se da cuenta de que cómo está la persona, cuando uno lo ve, y cuando uno ve a una persona gozosa, contenta, dice, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene de raro? Mirá todo lo que está viviendo y encima está contento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Será que está Dios con él? No quiere decir que no nos importe lo que nos pasa, sino que a veces en las pruebas tenemos que estar gozosos. Lo ha hablado Omar hace un tiempo atrás, ¿no? Estar gozoso en las pruebas, ¿no? Qué importante, pero ¿saben cuándo estamos gozosos? Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Si no, yo creo que es complicado y es difícil estar gozoso si no tengo a Dios en mi vida, ¿no? Si no lo hago primero, si no lo hago único en mi vida, es difícil que las cosas las pueda sobrellevar. Pero bueno, gracias a Dios, quien nos da toda la palabra de aliento, nos da esas promesas que nos dijo en la palabra. Mandaré con ustedes a alguien aún mejor todavía, ¿no? Lo consideró mejor hasta el Espíritu Santo, porque decía que Él nos iba a transmitir todo, iba a estar con cada uno de nosotros. Así que cada uno tiene de la presencia de Dios. No la tenemos que venir a buscar al templo, ni en la reunión de Zoom, ni el hermano que me va a traer la presencia. No, la presencia de Dios la tengo que tener yo. Y la tengo yo. Y yo voy a llevarle presencia a mi hermano que necesita, ¿no? Y yo le voy a llevar a aquel que no es mi hermano, le voy a llevar la presencia de Dios para que se convierta en mi hermano, ¿no? Así que qué bueno que saber todo esto, ¿no? Es importante saber de que tenemos que tener de la presencia de Dios en nosotros. No tenemos que pensar de que el tiempo nos va a traer grandes cosas. No, no, no. Fíjense, Obed-Edom estuvo 3 meses con el arca y fue bendecido él y toda su familia y fue renombrado por eso. Entonces, a veces uno dice, pero este nuevito, ¿qué va a hacer? Pero este más joven, ¿qué va a hacer? No, puede hacer muchas cosas, ¿no? A veces Dios habla con todo de la misma manera, ¿no? Pero el que tiene muchos años piensa, pero yo ya tengo tantos años acá, ya está, ya estamos cancheros con el Señor, ¿no? Ya me la sé, me la conozco. Y el que recién entra no se conoce nada y por ahí Dios le da la gracia de algo. Y a veces tenemos que saber valorar eso también, ¿no? De que el que viene nuevo o el que recién entra o el que recién comienza, tiene toda la gracia que pueda tener aquel que hace 50 años que está en el Señor, ¿no? No importa tanto el tiempo para Dios, importa la disposición de cada uno. Así que es muy importante que sepamos que la presencia de Dios la tenemos que renovar todos los días, ¿no? Así como su misericordia se renueva todos los días. Yo tengo que encontrarme con Dios todos los días.
Muchos estamos con tiempo para estar hoy en la casa, y yo creo que hoy tenemos un tiempo privilegiado, por decir así, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy trabajando, estoy desde mi casa, ¿no? Y tengo tiempo para buscar de Dios, tengo tiempo para leer, tengo tiempo para trabajar. O sea, el trabajo lo manejo un poco yo. Entonces, más de uno yo creo que está en su casa y tiene ese tiempo de buscar. Y es importante que no desperdiciemos este tiempo, porque lo que se viene va a ser más riguroso en el hecho que nos vamos a tener que mover un poquito más, ¿no? Así que pienso también de que Dios nos está preparando para algo, ¿no? No sé si alguno tiene el mismo sentir, pero pienso que Dios nos está preparando para algo que se viene y es importante que estemos preparados. Es importante, ¿no? A veces recordamos la parábola de las vírgenes, ¿no? Es importante que tengamos ese recaudo, estar preparados, atentos al llamado de Dios, porque Dios va a traer y que no nos agarre desprevenidos, que no nos agarre, pero todavía no me enteré de esto, no llegué a leer todavía esto, no llegué a conocer esto, no me di cuenta de en qué puedo servir, no me di cuenta. eh, no. ¿Tengo que servir? Sí, tenemos que servir y es necesario que sirvamos a Dios en todo ámbito, no solamente, algunos ponen el servicio con limpieza, ¿no? Muchos hacen esa comparación, ¿no? Lo llaman, bueno, servicio, limpieza. No es solamente eso, el servicio es muy grande, es todo, mi vida está al servicio de Dios, ¿o no? Es así, tenemos que declararnos que estamos al servicio de Dios, ¿no? Así que, bueno, un poquito eso es lo que quería transmitirle. Creo que Dios me estuvo hablando en este tiempo y mostrando un poquito esto, ¿no? En cierta palabra la tengo hace 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, ya tenía esta palabra, ¿no? Me había hecho todo un apunte, pues digo, cuando Omar me diga, ¿podés compartir algo? Ya tengo, ¿no? Mi apuntecito, ¿no? Así que lo fui masticando bastante tiempo, ¿no? Y fui viendo un poco qué aspecto hacía en mi vida, ¿no? Así que los animo a buscar de la presencia de Dios y a tener una comunión con Dios, no tan, bueno, Señor, Padre, no, Señor, mirá, necesitamos esto. Hoy estamos pidiendo por quién, por las personas que se han contagiado, que están enfermas. Uno ve en el grupo de WhatsApp, hubo varios contagios, varias personas que estuvieron ahí al borde del contagio. Hay que estar orando porque es la batalla que nos toca hacer. Hay una guerra espiritual también atrás de todo esto. No podemos obviar esto y decir que solamente es, bueno, una situación mundial que le está pasando a todos. No, hay algo espiritual, hay un mover, ¿no? Pero tenemos que estar con las manos en el arado y sabiendo de que tenemos que estar orando, ¿no? Tenemos que estar ahí batallando y más que nada poniéndonos esa armadura que el Señor nos dio, que está en Efesios 6, ¿no? Donde habla que tenemos que ponernos la armadura de Dios, ¿no? No salir a lo desprevenido, no confiarnos como hicieron los israelitas, pensando que como tenían el arca ya estaba todo bien, ¿no? Sino que al final perdieron todo lo bueno que tenían, ¿no? Está bien, después le fue mal a quien se la llevó, ¿no? Pero no nos podemos confiar, no nos podemos confiar. Eso es un poco lo que Dios me decía, no nos confiemos, no se confíen de que está todo bárbaro, de que está todo... No, hay que seguir, la pelea sigue, la lucha sigue, así que nos necesitamos uno a otro, nos alentamos a seguir adelante, nos alentamos a llevar la presencia de Dios a todos lados, no solamente en un lugar privado, sino que, como dice la palabra, buscar a Dios en lo privado, ¿no? Y Él te va a hacer verlo en público. Así que también tenemos que saber esas cosas, ¿no? De que Él nos va a usar. Así que bueno, un poquito es eso lo que tenía para transmitirles. Quizá podría seguir, pero me gustaría terminar ahí, ¿no? Sabiendo de que
Dios nos dejó todo para seguir adelante, ¿no? Nos dio ese aliento para decir, guarda, yo me voy, dijo Jesús, pero no lo dejo solo, ¿no? No van a estar solos, que está en Juan 14. Juan 14 habla de esto, ¿no? Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que tenemos a alguien, no estamos solos, no estamos solos, estamos con alguien que en realidad está todos los días y es mi comunicación directa con el Señor. ¿No? Acá no hay intermediario, es aquel que pone el cable hacia el cielo, ¿no? Esa comunicación directa hacia Dios y nos va a enseñar todo lo que necesitamos. Así que busquemos a Dios, anhelemos que su presencia esté entre nosotros cada día, ¿no? Anhelemos estar junto a Él, anhelemos servirle, ¿no? Que es lo que más necesitamos, servir al Señor y con alegría, no por, y otra vez me mandaron a mí, y otra vez me toca a mí. No, lo hacemos con alegría porque es la gracia que me dio Dios, no es la gracia que tengo yo porque soy bueno, qué inteligente que soy yo. No, 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 no es así, ¿no? Mi inteligencia se puede apagar en un segundo, ¿no? Porque dejo de respirar y se terminó la inteligencia. Así que tenemos que saber eso también, ¿no? De que todo lo bueno que yo sé o lo que hago, lo que puedo pensar que, o me creo que soy, se puede terminar en un segundo y queda simplemente en un recuerdo, nada más. Pero Dios, si lo hacemos para Dios, Él es bueno para darnos esa gracia y bendecirnos y alentarnos a seguir. Así que espero que les sirva como me sirvió a mí, ¿no? Se lo transmito porque me pareció bueno y me pareció lindo, ¿no? Así que bueno, hermanos,